Hay momentos en la vida en los que uno se pregunta, ¿vale la pena seguir hablando de Cristo en un mundo que ya no quiere escuchar? Tal vez tú mismo has sentido eso. Tal vez has intentado hablar de Dios en tu casa y se burlaron de ti. Tal vez en tu trabajo te dijeron que la fe ya pasó de moda. O quizás guardaste silencio porque tu corazón estaba cansado de luchar solo. Pero escucha esto con atención. Cristo nunca llamó a los perfectos. Cristo llamó a los valientes. Llamó a hombres con miedo, con heridas, con lágrimas en los ojos y les dijo, vayan y prediquen el Evangelio. No fue una sugerencia, fue un mandato, fue una orden divina nacida del amor eterno de Dios. Hay personas que predican por fama, otros predican por dinero, algunos hablan bonito para agradar a la gente. Pero cuando un hombre entiende que fue enviado por Cristo, ya no puede callar, aunque lo critiquen, aunque lo abandonen, aunque el mundo entero se levante contra él. Porque cuando el fuego de Dios entra en el alma, el silencio se vuelve imposible. Imagínate por un momento a los apóstoles después de la muerte de Jesús. Tenían miedo, estaban escondidos, sentían que todo había terminado. Pero cuando Cristo resucitó y se presentó delante de ellos, no les preguntó si tenían ganas de predicar, no les preguntó si se sentían preparados. Él simplemente dijo, id por todo el mundo y proclamad el Evangelio. Ese mandato cambió la historia del universo. Y hoy, 2000 años después, Cristo sigue buscando personas comunes para hacer cosas extraordinarias. Quizás tú eres ese padre de familia que ha perdido la esperanza. Quizás eres esa madre que llora en silencio por sus hijos. Quizás eres ese joven que siente un vacío enorme aunque tenga redes sociales, amigos y entretenimiento. Déjame decirte algo. El problema no es que Dios esté lejos de ti. El problema es que has escuchado demasiadas voces del mundo y muy poco la voz de Cristo. Porque cuando Cristo habla, el alma despierta. Hoy no estás aquí por casualidad. Dios permitió este mensaje porque quiere recordarte que todavía tiene un propósito contigo. Aunque hayas caído, aunque hayas pecado, aunque sientas que ya no puedes más. Cristo sigue llamando, Cristo sigue enviando, Cristo sigue levantando predicadores en medio de un mundo roto. Y predicar no significa solamente estar en un altar con un micrófono. Hay madres que predican con lágrimas, padres que predican con sacrificios, jóvenes que predican con su testimonio, obreros que predican con honestidad, personas sencillas que, aún viviendo problemas terribles, siguen diciendo, Cristo vive. Ese tipo de personas son las que cambian el mundo, porque el verdadero discípulo no habla de Cristo solo cuando todo está bien. El verdadero discípulo predica incluso cuando su corazón está herido, incluso cuando tiene miedo, incluso cuando nadie le aplaude. Y por eso hoy quiero decirte algo poderoso. Si Cristo te llamó, nadie puede detener el propósito de Dios sobre tu vida. La Biblia dice en Jeremías 29, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías estaba cansado, perseguido, criticado, pero el fuego de Dios era más fuerte que el dolor. Así pasa con un verdadero enviado de Cristo. Puede llorar, puede cansarse, puede sufrir, pero jamás podrá abandonar completamente la misión que Dios puso en su alma. Vivimos en una generación que tiene mucha información, pero poca verdad. La gente sabe de tecnología, de dinero, de fama, pero no sabe cómo sanar el corazón. Y ahí es donde entra el mensaje de Cristo. Porque solo Cristo puede llenar el vacío que nada ni nadie puede llenar. Mira cuántas familias hoy están destruidas. Hijos alejados de sus padres, matrimonios rotos, personas sonriendo por fuera y muriendo por dentro. ¿Y sabes por qué? Porque sacaron a Dios del centro de sus vidas. El mundo les prometió libertad, pero terminó dándoles esclavitud emocional, ansiedad y desesperación. Por eso Cristo sigue enviando predicadores, porque alguien tiene que decir la verdad. Alguien tiene que recordar que el pecado destruye, pero que la gracia de Dios restaura. Alguien tiene que gritar que todavía hay esperanza para el que cree. Y muchas veces el enemigo intentará callarte. Te hará sentir indigno.
te recordará tus errores del pasado. Te dirá que no sabes suficiente de Biblia, que no tienes autoridad, que nadie te escuchará. Pero escucha esto, Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados. Moisés tartamudeaba. Pedro negó a Jesús. Pablo perseguía a cristianos y aún así Dios los transformó en instrumentos poderosos, porque el poder no viene del hombre, el poder viene del Espíritu Santo. Piensa en ese trabajador que sale de casa a las 5 de la mañana, está cansado, preocupado por las cuentas, luchando para alimentar a su familia. A veces siente que nadie valora su esfuerzo, pero un día decide comenzar a orar mientras trabaja, decide dejar de maldecir y empieza a bendecir. Decide hablarles de Dios a sus hijos antes de dormir. Poco a poco, el ambiente de su casa cambia. No porque tenga más dinero, sino porque Cristo comenzó a gobernar su corazón. Eso también es predicar. Piensa en esa madre que sufre porque su hijo cayó en vicios. Muchos le dicen que ya no hay solución, pero ella sigue orando de rodillas cada noche. Sigue creyendo aunque no vea resultados inmediatos. Y un día, después de años de lágrimas, ese hijo regresa transformado a los pies de Cristo. ¿Quién sostuvo esa batalla espiritual? Una mujer que entendió que su fe tenía propósito. El mundo necesita personas así, personas que no se avergüencen de Cristo. Porque hoy muchos tienen vergüenza de hablar de Dios, pero no tienen vergüenza de destruir su vida con pecado. Muchos esconden su Biblia, pero muestran sin miedo sus cadenas espirituales. Y Cristo está buscando hombres y mujeres valientes que digan, yo predico por mandato de Cristo, no por aprobación de la gente. Cuando entiendes eso, tu vida cambia completamente. Ya no vives para agradar al mundo, vives para obedecer a Dios. Y obedecer a Dios a veces duele, porque significa caminar diferente, pensar diferente y resistir la presión de una sociedad que se aleja cada día más de la verdad, pero también significa vivir con propósito eterno. La Biblia dice en Romanos 10:14, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Dios quiere salvar personas, sanar familias y levantar corazones, pero para eso necesita voces dispuestas a hablar y quizás tú piensas, pero yo no sé predicar. Entonces empieza con algo simple. Habla de lo que Dios hizo contigo. Cuenta cómo te levantó cuando estabas destruido. Cuenta cómo te dio fuerzas cuando pensabas rendirte. Porque nadie puede negar un testimonio real. La gente está cansada de discursos vacíos. Lo que necesita ver son vidas transformadas. Por eso el primer paso para cumplir el mandato de Cristo es dejar que Él transforme tu interior. No puedes encender a otros si tú mismo estás apagado espiritualmente. Necesitas oración, necesitas Biblia, necesitas volver a la presencia de Dios, necesitas cerrar la puerta de tu cuarto y hablar con Cristo como un hijo habla con su padre, porque de ahí nace el verdadero poder espiritual, no del orgullo, no de la apariencia religiosa, sino de una relación íntima con Dios. Y cuando una persona se llena verdaderamente de Cristo, algo cambia en su mirada, en sus palabras y en su manera de vivir. Ya no responde igual, ya no piensa igual, ya no persigue las mismas cosas vacías del mundo. Ahora entiende que la vida tiene una misión más grande, llevar esperanza a otros. Eso fue lo que hicieron los apóstoles. El mundo los persiguió, los encarceló y muchos murieron mártires, pero jamás dejaron de predicar. ¿Por qué? Porque habían visto el poder de Cristo con sus propios ojos. Y cuando tú experimentas verdaderamente a Cristo, ya nadie puede convencerte de abandonarlo. A veces la misión de predicar el Evangelio no comienza en un púlpito, comienza en medio del dolor. Hay personas que creen que Dios solamente usa a los que nunca han sufrido, a los que nunca se equivocaron, a los que parecen perfectos delante de la gente. Pero la historia de la Biblia demuestra exactamente lo contrario. Dios toma corazones rotos y los convierte en instrumentos de esperanza. Mira a José en el Antiguo Testamento. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encerrado injustamente en una prisión. Humanamente hablando, José tenía razones para llenarse de odio, resentimiento y amargura. Podía haberse rendido, podía haber dicho, Dios me abandonó.
Pero incluso en la oscuridad de la cárcel, José siguió confiando en el propósito divino. Y ahí está una de las lecciones más poderosas del Evangelio. Cuando Dios tiene un plan contigo, ni la traición, ni el dolor, ni las injusticias pueden destruir tu destino. Hay personas escuchando este mensaje que se sienten traicionadas por la vida. Gente que ayudó a otros y recibió ingratitud. Personas que dieron amor y recibieron rechazo. Padres que sacrificaron todo por sus hijos y hoy sienten soledad. Jóvenes que luchan en silencio contra la depresión mientras aparentan estar bien frente al mundo. Pero escucha esto con atención. Tu sufrimiento no es el final de tu historia. Dios puede usar incluso tus heridas para tocar vidas. Porque muchas veces el mensaje más poderoso no sale de alguien que nunca lloró, sino de alguien que lloró muchísimo y aún así siguió creyendo. Piensa en una madre trabajadora que se levanta cada mañana agotada. Tal vez limpia casas, trabaja largas horas o vende cosas en la calle para alimentar a sus hijos. Nadie ve sus lágrimas cuando llega de noche cansada y preocupada. Pero aún así, ella se arrodilla y ora, Señor, dame fuerzas para no rendirme. Esa mujer está predicando más de lo que imagina, porque sus hijos no solo escuchan palabras, ellos observan su fe, observan que aunque hay dificultades, ella sigue confiando en Dios. Y un día, cuando esos hijos crezcan, recordarán que en los momentos más oscuros había alguien en casa que nunca dejó de creer. Eso transforma generaciones. Vivimos en tiempos donde mucha gente quiere resultados rápidos. Si algo duele, abandonan. Si una relación se complica, la destruyen. Si la oración no tiene respuesta inmediata, dejan de buscar a Dios. Pero el Evangelio enseña perseverancia. Cristo mismo cargó una cruz antes de llegar a la resurrección, y ahí está el problema de muchos creyentes modernos. Quieren la gloria de la resurrección sin pasar por el proceso de la cruz. Jesús dijo en Mateo 16, 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso significa que seguir a Cristo no siempre será cómodo. Habrá momentos de cansancio, habrá pruebas, habrá personas que se burlarán de tu fe, incluso habrá días donde parecerá que Dios guarda silencio. Pero el silencio de Dios nunca significa ausencia. Muchas veces Dios está trabajando en lo invisible mientras tú lloras en lo visible. Imagínate a Pedro después de negar a Jesús 3 veces. Debió sentirse miserable. Seguro pensó que ya no servía para nada espiritual. Pero cuando Cristo resucitó, no destruyó a Pedro. Lo restauró, lo levantó, le devolvió propósito. Y eso es exactamente lo que Cristo quiere hacer contigo. Tal vez cometiste errores enormes. Tal vez tomaste malas decisiones. Quizás llevas años sintiéndote culpable por cosas del pasado. Pero el enemigo quiere mantenerte atrapado en la culpa para que nunca descubras el propósito que Dios tiene contigo. Porque una persona restaurada por Cristo se convierte en una amenaza para el reino de las tinieblas. Cuando Dios sana un corazón roto, ese corazón puede sanar a otros. Cuando Dios levanta a alguien caído, esa persona puede levantar a muchos más. Por eso no permitas que el pasado defina tu identidad. Tu pasado puede explicar tus heridas, pero no determina tu futuro. Lo que determina tu futuro es la gracia de Dios. Hay hombres que antes eran alcohólicos y hoy predican libertad. Mujeres que antes vivían destruidas emocionalmente y hoy ayudan a otras personas a sanar. Jóvenes que estuvieron perdidos en vicios y ahora llevan esperanza a quienes están atrapados en la oscuridad. Eso hace Cristo. El mundo te etiqueta por tus errores. Cristo te transforma por amor. Y cuando entiendes eso, nace dentro de ti un fuego espiritual imposible de apagar. Ya no quieres vivir solamente para ganar dinero o buscar aprobación humana. Ahora quieres que tu vida tenga impacto eterno. Porque el verdadero éxito no es tener fama. El verdadero éxito es llegar al final de la vida sabiendo que cumpliste el propósito de Dios. Mucha gente tiene casas grandes, pero corazones vacíos. Tienen miles de seguidores, pero viven en profunda soledad. Tienen dinero, viajes y entretenimiento, pero no tienen paz, y la paz no se compra. La paz viene de Cristo. Por eso
Hay personas pobres materialmente que duermen tranquilas y personas ricas que viven atormentadas por dentro. Porque el problema del ser humano nunca ha sido solamente económico. El problema más profundo es espiritual. El alma necesita a Dios. San Agustín decía, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y qué verdad tan grande. El ser humano busca llenar el vacío con placer, con relaciones, con fama, con vicios, pero nada funciona completamente, porque fuimos creados para Dios y cuando una persona finalmente se rinde a Cristo, descubre algo maravilloso. El propósito de la vida no es solo sobrevivir, sino servir. Cristo no vino únicamente para salvarte del pecado, también vino para darte una misión. Por eso cada prueba que has vivido puede convertirse en una herramienta para ayudar a otros. Tal vez tu dolor te enseñó a tener compasión, tal vez tu fracaso te enseñó humildad, tal vez tus luchas te acercaron más a Dios. Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas serán fáciles. Dice que Dios puede sacar bien incluso de las situaciones más difíciles. Eso significa que tu historia todavía no terminó. Tal vez hoy estás en una etapa donde no entiendes nada. Estás orando y no ves respuestas. Estás luchando y sientes cansancio. Pero recuerda algo importante. Dios nunca abandona a los que llamó, aunque el proceso sea largo, aunque las lágrimas sean muchas, aunque la noche parezca eterna, Dios sigue obrando. Piensa en los discípulos durante la tormenta. Las olas golpeaban la barca y ellos creían que iban a morir. Mientras tanto, Jesús parecía dormir. ¿Y cuántas veces nosotros sentimos eso mismo? Creemos que Dios está dormido mientras nuestra vida se llena de problemas, pero en el momento correcto, Cristo se levantó y calmó el mar. Y el mismo Cristo que calmó aquella tormenta puede traer paz a tu vida hoy, pero necesitas confiar incluso cuando no entiendes. Necesitas seguir caminando incluso cuando tengas miedo. Necesitas seguir predicando incluso cuando otros se burlen, porque el mandato de Cristo no depende de las emociones humanas, depende de la autoridad divina. Si Dios te llamó, entonces tu vida tiene valor eterno. No importa si eres obrero, ama de casa, estudiante o anciano, todos pueden predicar de alguna manera. Algunos predican con palabras, otros predican con actos de amor, paciencia, fidelidad y perdón. Hay hombres que jamás subirán a un altar, pero predican siendo padres responsables. Hay mujeres que evangelizan más con su ternura y perseverancia que muchos con grandes discursos. Hay jóvenes que inspiran a otros simplemente negándose a seguir el camino de destrucción que el mundo ofrece. Eso también es obedecer a Cristo. Porque predicar no es solamente hablar. Predicar es reflejar a Jesús en la manera de vivir y el mundo necesita urgentemente ver creyentes auténticos, personas imperfectas, sí, pero sinceras, personas que caigan, pero vuelvan a levantarse, personas que no escondan a Cristo por vergüenza, porque cuando alguien vive verdaderamente para Dios, su vida se convierte en una luz en medio de la oscuridad. Y aunque el mundo intente apagar esa luz, jamás podrá destruir lo que Dios encendió.